¿Sabías que el Zodíaco usó su famoso símbolo antes de sus crímenes? Este detalle cambia todo. Durante años, el círculo con la cruz ha sido su marca de terror, pero su primer uso fue en un contexto inesperado, mucho antes de que el nombre Zodíaco existiera. Este hallazgo, documentado pero ignorado, podría ser la clave para descubrir su verdadera identidad. Hoy vamos a sumergirnos en los archivos, analizar errores y conexiones olvidadas y replantear lo que creíamos saber. Este símbolo, hallado en un documento previo a los asesinatos, es una anomalía que desafía la cronología oficial. Prepárate para mirar el caso desde un ángulo completamente nuevo. El primer gran error ocurrió en el asesinato de Paul Stine, el taxista que se convirtió en la última víctima confirmada del Zodíaco. Aquella noche de octubre de 1969, la escena del crimen estaba llena de confusión y presión mediática. La policía, en su prisa por encontrar respuestas, contaminó las huellas ensangrentadas que el Zodíaco dejó en el taxi. Los agentes, sin el equipo ni los protocolos modernos, tocaron superficies clave y alteraron la evidencia sin darse cuenta de su importancia. Así, se perdió la mejor prueba física que podía haber identificado al asesino. Las huellas, mezcladas con las de los policías y testigos, se volvieron inútiles. En una época sin bases de datos digitales ni análisis de ADN, esa oportunidad era única y se desvaneció para siempre. Además, la confusión se agravó cuando la descripción inicial del sospechoso fue errónea, lo que permitió al Zodíaco caminar entre los agentes y desaparecer en la noche. Este error de comunicación selló el destino de la investigación desde el principio. El segundo error ocurrió en 1971, cuando un sospechoso prometedor fue liberado por falta de pruebas forenses. A pesar de las sospechas y de ciertos indicios, la policía no pudo vincularlo de manera concluyente al caso. Sin ADN ni huellas claras, la oportunidad de atrapar al Zodíaco se esfumó. La tecnología forense de la época era limitada, y la presión por resultados rápidos llevó a decisiones precipitadas. El sospechoso, que pudo haber sido la clave para resolver el caso, desapareció de la mira policial y nunca fue investigado a fondo. Este error no solo frustró a los investigadores, sino que también sembró dudas sobre la capacidad de la policía para resolver crímenes complejos. La falta de recursos y experiencia en casos de asesinos seriales jugó un papel crucial en este desenlace. El tercer error fue intelectual. El famoso criptograma CT-340, enviado por el Zodíaco a los periódicos, fue casi resuelto por un aficionado años antes de su descifrado oficial. Sin embargo, un simple error de transcripción en la copia del código retrasó la solución por décadas. Los investigadores y criptógrafos, confiando en la versión incorrecta, perdieron años valiosos siguiendo pistas falsas y teorías equivocadas. Este descuido permitió que el Zodíaco mantuviera su aura de misterio y superioridad intelectual, mientras la policía y el público se desesperaban por respuestas. Estos fallos no solo permitieron que el Zodíaco escapara, sino que alimentaron su leyenda de genio criminal. Cada error, cada oportunidad perdida, fue un ladrillo más en la construcción de su mito. La realidad es más trágica. El Zodíaco no era infalible, solo tuvo suerte en un sistema forense y policial limitado, donde la falta de coordinación y recursos jugó a su favor. La evidencia destruida, el sospechoso liberado y el código malinterpretado son los pilares del misterio que aún rodea al caso. Cada uno de estos errores representa una puerta cerrada, una posibilidad perdida de hacer justicia. Cada error cerró una puerta clave, dejando a las víctimas y a sus familias sin respuestas, y al Zodíaco libre para seguir jugando con la policía y los medios. El mito del Zodíaco creció sobre las fallas de quienes lo perseguían. La prensa, fascinada por el misterio y la frustración policial, amplificó la figura del asesino hasta convertirlo en leyenda. ¿Qué habría pasado si la policía hubiera acertado en uno solo de estos puntos? Tal vez hoy conoceríamos la verdad detrás del Zodíaco, y su historia sería la de un criminal atrapado, no la de un fantasma que desafió a toda una ciudad. El disfraz del Zodíaco en el lago Berryessa pudo estar inspirado en la película The Sadist, un filme de terror de 1963 que, aunque poco conocido, dejó una huella inquietante en la cultura popular de la época. La similitud entre el atuendo del asesino en la película y el traje que usó el Zodíaco en el ataque a las orillas del lago es sorprendente. Ambos llevan una máscara siniestra y una presencia amenazante,
que parece salida directamente de una pesadilla cinematográfica. The Sadist fue proyectada en cines de la Bahía de San Francisco antes de los Crímenes del Zodíaco, lo que sugiere que el asesino pudo haber asistido a una de estas funciones, absorbiendo ideas y detalles para su propio macabro espectáculo. En aquellos años, el cine era una ventana a mundos oscuros y perturbadores, y para una mente obsesionada con el terror, cada película podía ser una fuente de inspiración. El Zodíaco no era solo un asesino, sino un director de su propio terror, construyendo escenas cuidadosamente coreografiadas y dejando pistas, como si fueran parte de un guión. Su fascinación por la cultura popular, especialmente el cine y la literatura de horror, lo llevó a crear una identidad que mezclaba realidad y ficción, desafiando a la policía y a la prensa con cada nuevo crimen. Otra pista inquietante surge al analizar los asesinatos del Valle de Santa Rosa, donde varias víctimas y el modus operandi presentan similitudes notables con los crímenes del Zodíaco. Algunos investigadores creen que el mismo hombre pudo haber expandido su reinado de terror más allá de la bahía, acechando nuevas víctimas en zonas rurales y adaptando sus métodos para evitar ser capturado. El patrón de violencia, la selección de víctimas y la teatralidad de los ataques sugieren la mano de un mismo autor, decidido a sembrar el miedo en toda la región. Aunque la policía nunca conectó oficialmente los casos del Zodíaco y Santa Rosa, las coincidencias son inquietantes y han alimentado teorías durante décadas. Los investigadores de la época, limitados por la tecnología y la presión mediática, a menudo pasaban por alto detalles que hoy parecen cruciales. La falta de una conexión formal no ha impedido que surjan nuevas hipótesis, y muchos creen que la verdad aún permanece oculta entre los archivos polvorientos de la policía. Y luego está el misterio de la página 18. Una hoja de una carta del Zodíaco, que fue clasificada y separada por el FBI, desapareciendo de los registros públicos. ¿Qué información contenía esa página? ¿Era una confesión, un nombre o una pista que podría haber resuelto el caso? Nadie lo sabe con certeza, y el contenido de esa hoja sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del expediente Zodíaco. Algunos especulan que la página 18 contenía una pista clave, tal vez el nombre del asesino o detalles de sus crímenes aún no revelados. Otros creen que era una confesión o una amenaza directa a las autoridades. Lo cierto es que el secreto sigue guardado bajo llave, alimentando el misterio y la fascinación por el caso. Todos estos datos inéditos nos obligan a ver al Zodíaco como un criminal adaptable, capaz de absorber influencias de su entorno y de modificar sus tácticas para mantenerse siempre un paso adelante. Su habilidad para reinventarse y confundir a la policía lo convirtió en una figura casi mítica, un villano que parecía disfrutar del juego del gato y el ratón con la sociedad. El alcance de su maldad podría ser mucho mayor de lo que imaginamos, y quizás, aún hoy, quedan secretos por descubrir en la oscura historia del Zodíaco. La teoría más sólida sobre la identidad del Zodíaco sostiene que era un veterano de la Marina de los Estados Unidos, alguien con experiencia militar y un conocimiento avanzado en el uso de códigos y cifrados. Los investigadores han notado que en sus cartas y mensajes el Zodíaco empleaba términos y referencias que solo alguien con formación militar podría conocer. Además, usaba botas militares, un detalle que se repite en varias escenas del crimen y que coincide con el calzado estándar de la Marina en los años 60. También demostró un conocimiento profundo de la geografía de la Bahía de San Francisco, moviéndose con facilidad entre ciudades y eligiendo lugares apartados para sus crímenes. Esto sugiere que no solo vivía en la zona, sino que probablemente patrulló o trabajó allí durante su servicio militar, lo que le permitió planear sus ataques con precisión y escapar sin ser detectado. Se cree que un posible traslado militar podría explicar la repentina desaparición del Zodíaco después de 1974. Muchos veteranos fueron reasignados o enviados a otras bases, y esto podría haberle dado la oportunidad perfecta para dejar atrás su rastro y evitar la captura. Los analistas han rastreado miles de registros navales, revisando listas de personal, movimientos y archivos confidenciales en busca de coincidencias con el perfil del asesino. La tarea ha sido titánica, como buscar una aguja en un pajar, pero cada pista, por pequeña que sea, ha sido analizada con minuciosidad. Durante años, la esperanza estuvo puesta en el ADN, la herramienta estrella de la ciencia forense moderna. Sin embargo,
los resultados no fueron los esperados. Las cartas del zodíaco contenían material genético, pero estaba tan mezclado y contaminado que resultó imposible aislar un perfil claro. El paso del tiempo y la manipulación de las pruebas complicaron aún más el análisis. Esto ha llevado a preguntarse si el propio zodíaco manipuló deliberadamente las pruebas para confundir a los investigadores, o si simplemente fue víctima de la contaminación accidental durante décadas de almacenamiento y manejo. La ciencia forense, a pesar de todos sus avances, no ha logrado confirmar la identidad del asesino. Los análisis de ADN han arrojado resultados inconclusos, dejando a los expertos frustrados y al caso sin resolver. Así, el caso permanece atrapado entre la lógica de los perfiles criminales y la incertidumbre de la falta de pruebas definitivas. El perfil del zodíaco es claro: un hombre metódico, inteligente y con entrenamiento militar, pero la evidencia que podría cerrar el caso sigue siendo esquiva. La prueba definitiva, esa pieza clave que podría desenmascarar al zodíaco de una vez por todas, sigue fuera de alcance, guardada en algún lugar entre archivos y laboratorios. El fantasma del zodíaco continúa oculto, desafiando a generaciones de investigadores y manteniendo su identidad en las sombras. Incluso con la tecnología más avanzada de hoy, el misterio persiste, recordándonos que algunos secretos pueden permanecer ocultos para siempre. El legado del zodíaco es una lección de humildad. No era un genio, solo supo aprovechar las debilidades del sistema. Cada intento de resolver el caso es un nuevo movimiento en el tablero. No buscamos glorificarlo, sino entender el misterio y honrar a las víctimas. El caso sigue abierto. ¿Dónde buscarías tú la próxima pista? Deja tu teoría en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad.